Buenos días, sean bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de las frecuencias universitarias 106.1 FM en Cuernavaca, 89.7 FM en Cuautla y 91.9 FM en Jojutla. Los invitamos que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a través de la línea telefónica 329-7000 a la extensión 2405. También los invitamos a que nos hagan llegar y visiten nuestra página de Facebook, es programa.inclusión.uam. Agradecemos aquí la presencia de la psicóloga Mayra Vianey Huerta de la ONU. Hola, buenos días. Y su servidora, en ausencia del titular de este programa, el doctor Eliseo Guajardo Ramos, que por cuestiones académicas está fuera del estado. Y antes de empezar, quisiéramos también hacer mención de un reconocimiento que recibió el doctor Eliseo Guajardo la semana pasada a cargo del Colegio de Profesionistas de la Federación General AC en el marco de su 36 aniversario. Este reconocimiento se le hace como profesional de excelencia, ¿sí? Es uno de los reconocimientos o uno más de los reconocimientos que recibe el doctor por su larga trayectoria académica y por los aportes que ha realizado pues en pos de la profesión, ¿sí? Y bueno, también queremos hacerles una invitación para que asistan a un evento que se está llevando a cabo en conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down. Mayra, ¿podrías informarnos, por favor? Sí, este evento lo está llevando a cabo el Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de aquí de la UAM, en colaboración también con el Departamento de Educación Especial del IEBEM, aquí en Morelos. Y bueno, este evento es conmemorativo. El día 21 de marzo se declaró desde el 2012 por la ONU el Día Mundial del Síndrome de Down. Y bueno, aquí en México no hay ningún dato específico de cuántas personas con síndrome de Down hay, pero la CONADIS ha mencionado que se puede esa cifra pues calcular, sí. Y ellos refieren que hay 1 por cada 650 nacimientos. Entonces, aquí dice que también se puede considerar posible el nacimiento desde 1900, o sea, hacen ese cálculo desde 1989 al 2017 y se cree que son 121.400 personas con síndrome de Down hasta el 2017. Muy bien, sí, Bastante. Es un número considerable, ¿no? Pensando en que digamos, están también ya incursionando en todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la UAM ya hay 2 estudiantes con síndrome de Down, y bueno, se pensaría que por padecer o significar un déficit intelectual no pudieran llegar a acceder a este tipo de niveles educativos, ¿no? Sin embargo, ya están llegando y seguramente van a llegar más, ¿no? Sí, se espera. Eso esperamos. Y bueno, para continuar, como todos los jueves, tenemos invitados personas o integrantes de la comunidad universitaria que están apoyando y favoreciendo lo que es la inclusión educativa en las aulas universitarias, ¿no? En esta ocasión tenemos como invitados nuevamente a la Facultad de Comunicación Humana, esta vez a través de la maestra Rocío Cortés Popoca, que es la secretaria de docencia, y la licenciada Karime Vázquez, que es la jefa del programa de licenciatura de Comunicación Humana. Bienvenidas. Gracias. Buenos días. Sí, y la intención de este programa es justamente que nos platiquen cómo ha sido su experiencia de inclusión educativa, ¿no? Porque, bueno, sabemos que no solo a partir de la creación del programa es que ustedes incluyen o tienen entre su matrícula estudiantes con discapacidad, ¿no? Sino de años atrás ya han contado con este tipo de población. Pero bueno, ahora se ha hecho, digamos, como con un mayor número de estudiantes, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia en
en este ámbito de la inclusión, así es, por favor. Bueno, la primera virtud que tenemos en la Facultad de Comunicación Humana es justamente el perfil de egreso de la construcción de lo que es un profesionista. Y en este caso, pues es formar profesionales orientados hacia lo que sería el problema de aprendizaje, que en un inicio se hablaba solamente de atención a niños, y hoy con la reestructuración que se hizo en el 2008 con el programa educativo, pues abarca hacia lo que serían adolescentes y adultos. En esta parte de lo que sería todos aquellos problemas que tienen que ver con la comunicación, hacen una población sensible de estudiantes a atender este tipo de problemáticas. Y la facultad, pues bueno, tiene herramientas metodológicas de atención, en este caso a través de una clínica, que es la clínica de la Facultad de Comunicación Humana, que da este espacio para que los estudiantes tengan prácticas profesionales dentro de lo que sería la facultad. Y ese es el primer paso que se hace desde hace pues ya 40 años, ¿no? Entonces el camino ha sido así. El tránsito, como ustedes lo saben, de lo que es el concepto de discapacidad, pues ha transitado por metodologías, por conceptos. Sin embargo, pues bueno, es la atención para aquellas personas que se encuentran en una situación vulnerable, ¿no? Y eso, pues bueno, ahora con el programa de inclusión, pues lo que se ha logrado más bien es la formalización, ¿no? A nivel institución, porque si bien se hace la parte de la institución cuando no tiene un reconocimiento, entonces caminamos de manera distinta. Y algo que sí tenemos que agradecer es el programa universitario. Sí, gracias. Licenciada Karime, ¿qué nos puede decir con respecto a la trayectoria que han seguido estos estudiantes? Si van, digamos, adquiriendo, desarrollando las competencias que va mencionando el perfil de egreso. Sí van adquiriendo las competencias. La trayectoria ha sido un poquito complicada para algunos estudiantes, pero afortunadamente tenemos el apoyo del programa de inclusión, tenemos el apoyo de dirección y el apoyo de los maestros y de los mismos compañeros. Ellos mismos nos están favoreciendo para que su trayectoria de esos alumnos sea mejor, ¿no? No se quede estancada. Vayan adquiriendo el conocimiento, vayan adquiriendo de todo el aprendizaje de acuerdo a cada etapa, de acuerdo a cada asignatura, sin ninguna dificultad. Entonces, yo creo que sí ha sido muy buena. Creo que en equipo estamos trabajando muy bien y estamos favoreciendo mucho a los estudiantes. Ok. Sí, nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de estos ya 6 años que tenemos de que se creó el programa, cómo va siendo cada experiencia de las unidades académicas, incluso la misma experiencia de acompañamiento que da el programa, ¿no? Uh-huh. Y sí vemos que, bueno, al principio pues nos faltaba esto, había que hacer aquello, ¿no? Uh-huh. Y una cosa que nosotros hemos reconocido de la facultad y quizá de la maestra Rocío es justamente esta sistematización de los apoyos o incluso de cómo comunicarle a los profesores esta situación de los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Esto es en la cuestión de la ficha que ustedes envían a los profesores al inicio del semestre, uh-huh, para que ellos estén enterados de las condiciones, de la cuestión del aprendizaje, qué es lo que necesita el estudiante, uh-huh, desde el inicio del semestre, ¿no? Cuéntenos cómo surgió esa idea. Bueno, primero tendría que contar mi historia profesional. Yo estoy orientada más hacia lo que es la psicología social. Sin embargo, en este camino de tener un empleo, me ha tocado trabajar, por ejemplo, hace ya varios años, con un proyecto financiado por la agencia española, la ESI. La ESI otorgó un financiamiento para la creación de una casa de atención a personas con discapacidad por parte del DIF. Esto fue la primera experiencia porque fue construir desde los espacios para las personas y con estos espacios generar programas y proyectos. A mí en específico me tocaba el proyecto de investigación y de gestión de la información, pero además era como la parte de llevar a las personas con discapacidad hacia eventos culturales. Entonces la experiencia fue muy enriquecedora
Desafortunadamente, pues bueno, ese proyecto terminó el financiamiento de la AESI. Y en un segundo momento me toca trabajar dentro del departamento de psicopedagogía en el colegio Marymount, un colegio que me permito mencionarlo porque es quien me da la formación de estar en una experiencia ya muy sistematizada del colegio Marymount en el departamento de psicopedagogía. Dentro de este colegio hay una parte de lo que sería un programa de ANE, que se llamaba así la licenciada Graciela López, de alumnos con necesidades educativas especiales. Y esta sistematización más bien yo la estoy reproduciendo ahora para la universidad, porque si bien en el colegio Marymount eran alumnos con primaria y sobre todo secundaria, que se enfoca este proyecto de atención muy, muy personal, y bueno, tenía 3 niveles: a nivel de individuo, a nivel de familia y a nivel de institución. Sin embargo, bueno, yo reconozco que esto que estoy tratando de implementar en la facultad es ese reflejo de ese conocimiento de 15 años en el colegio. El reto es en la universidad, porque cuando uno trabaja con alumnos de secundaria, pues uno está acostumbrado de que citas al papá, haces una entrevista y se da un seguimiento. Pero cuando se habla ya de jóvenes que han pasado los 18 años, las condiciones cambian. Para nosotros el primer reto fue, pues bueno, una persona con necesidades educativas especiales, una persona con discapacidad que está en la universidad, ¿cómo podemos hacer, no? Y aquí la asesoría de ustedes ha sido muy importante, porque primero es saber los retos, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con una entrevista, por cuestiones de derechos humanos. Y eso, bueno, a los papás, cuando nosotros hacemos las primeras entrevistas, porque fue el primer reto que se hizo hace ya 2 años, empezar a tener entrevistas con papás. Fue gratificante porque ellos empezaron a sentir este acompañamiento. Y por el otro lado, fue también aprender a romper retos por los propios alumnos, porque a veces somos muy bondadosos con los alumnos con discapacidad. Y en esta parte bondadosa, a veces, como docentes, sentimos que tenemos que aprobarlos. Y es el primer reto, el que el chico viva el reto como cualquier otra persona y que tenga la vivencia de ser un estudiante incluido dentro de un salón de clase. ¿Cómo hacemos para lograr esto? Bueno, reproduciendo un poco la experiencia que tuve en el colegio Marymount, es primero escuchar al alumno. La escucha es muy, muy importante, porque rompemos modelos de pensamiento que nosotros mismos tenemos, a veces con prejuicios, a veces con estigmas hacia lo que es la discapacidad. Y porque siempre, algunas veces vemos al otro como el frágil, el débil, que lo tengo que cuidar, pero más bien tenemos que enseñarle al otro que tiene fuerza y que tiene la capacidad para poder él mismo defenderse, y defenderse hasta de sí mismo, ¿no? Con sus retos en sus habilidades, en sus competencias. Y esa parte es lo que hemos trabajado mucho a través de la escucha. La escucha desde lo que es la Secretaría de Docencia, y aquí es promover esta escucha no solamente con la licenciada Karime o con la licenciada Patricia, que somos quienes formamos la Secretaría de Docencia, sino transmitir a los profesores esa escucha. La estrategia que utilizamos es primero mandar un correo que es confidencial, y en ese correo es lo que vamos a proporcionar a ellos de manera escrita, donde no pueden imprimirlo, solamente leerlo, y si tuvieran alguna duda, venir con nosotros. ¿Qué información tiene ese correo? Primero, un antecedente de lo que es la situación de salud, o de alguna terapia, algo que reciba de manera personal el alumno, el tipo de medicamentos si es que estuviera tomando, los retos que presenta y cómo podría hacer esas adecuaciones curriculares dentro del salón de clase. Esto entonces hace la primera comunicación con el docente.
Obviamente el correo queda muy corto, porque más bien lo que propiciamos es que vengan y platiquen con nosotros. Y entonces de ahí se desprende esta parte de lo que sería la seguridad de compartir con el otro un salón de clase. A veces los mismos alumnos, al momento de hacer la entrevista, nosotros les preguntamos, ¿esto te gustaría compartirlo? Y ellos te dicen, no, pero ya lo compartió el maestro. Más bien me gustaría que lo hables con el maestro, porque a veces ellos, como reconocen, se adelantan a hablar y pues a veces se cometen errores para poder generar un sentimiento de seguridad en el otro. Claro, ya la relación en el aula ya implica, digamos, otras cuestiones, otras estrategias que se tienen que implementar, ¿no? Bueno, vamos al primer corte y en el siguiente bloque continuamos platicando esta situación. Muy bien, ya estamos de regreso a este espacio radiofónico del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Estamos platicando con las compañeras de la Facultad de Comunicación Humana, la maestra Rocío y la licenciada Karime, con respecto a la inclusión educativa en la Facultad de Comunicación Humana. ¿Sí? Ya nos han platicado de cómo ha sido esta sistematización y la importancia que tiene realizar entrevistas a la familia, ¿sí? Desde el programa también consideramos que es básico tener ese contacto con la familia, porque aunque se pueda pensar que a nivel superior ya no es tan frecuente o importante la participación de la familia, sí es básico, pues, ¿no? Y sobre todo en esta situación o en esta condición de discapacidad, ¿no? Que implica ciertas cuestiones de salud, ciertas cuestiones de hábito, de estrategias, etcétera. Licenciada Karime, cuéntenos cómo ha sido esta experiencia con las familias. Ha sido muy grata, creo que sacamos mucha información, así le digo yo. Muchas veces llega el alumno y de toda la información, de toda su situación, solamente nos llega a contar como el 50%, ¿no? Cuando llega papás, ya nos empiezan a explicar desde cómo pasó, cómo fue la situación, y nos empiezan a contar cosas que los alumnos no nos dicen a nosotros, pero cosas que a nosotros mismos nos favorecen bastante para ver cómo vamos a trabajar con él, cómo le vamos a dar su seguimiento, qué dificultades tiene, que el alumno no nos menciona, para nosotros fortalecerlas. Entonces sí creo que ha sido muy, muy grato y nos ha beneficiado bastante la entrevista con los papás para nosotros. Y además algo que podemos considerar valioso, que es un equipo multidisciplinario y un equipo interinstitucionalizado, porque una entrevista a veces la podemos hacer, por ejemplo, yo como en mi carácter de secretaria de docencia o Karime en su carácter como jefe de la carrera, pero el camino va más allá. El alumno generalmente va a presentar dificultades en una materia. Entonces ahí es hacer esta trayectoria de primero entrevistar al profesor y en este reto de acompañar al docente, porque es muy importante el acompañamiento al docente, por estos prejuicios que a veces tenemos, que hoy está cambiando estas actitudes. Sin embargo, también es el miedo a qué voy a hacer con él. Así es. ¿No? ¿Qué hago dentro del salón de clase? Que es la pregunta como básica. Dame la regla, dame la norma, ¿no? Y pues en este camino justamente no hay normas, no hay reglas. Y entonces cuando llevamos esto con el alumno en esta entrevista que comenta la licenciada Karime, ahora es llevarlo al segundo plano y el acompañamiento es justamente con el programa de inclusión. Ustedes tienen estrategias, ustedes tienen ya un proceso también construido que nos permiten acompañar. Y pues recientemente hemos tenido, por ejemplo, reuniones con los padres de familia, con el alumno, porque el alumno al tener un carácter ya de adulto, también tenemos que asumir esto, porque la universidad está preparándolo para el trabajo, está preparándolo para cumplir con esos retos. Entonces es que él escuche también su situación y que vaya entendiendo cómo se va construyendo este acompañamiento. Y la otra parte, pues bueno, nosotros tenemos dentro de la facultad tutorías
tenemos una tutora que en este caso acompaña con la parte pedagógica en cuestión de lo que serían hábitos de estudio, formas de estrategias de diseño de un examen, de un ensayo, ¿no? Porque estamos hablando de una escritura científica. Y por el otro lado, el apoyo emocional. Los alumnos que están en el programa de inclusión reciben apoyo emocional. Y esto es parte de esa escucha, porque nosotros a veces con nuestras actitudes asumimos que el alumno está pensando esto, pero a la hora de que ellos mismos se escuchan en un proceso clínico, ¿no? una cuestión terapéutica, ellos se van entendiendo de una manera diferente, hasta su propia dificultad. Y ahí sí ya tenemos resultados de 2 estudiantes que, por ejemplo, van en un semestre noveno, pero están cursando materias de un 6º semestre. O sea, hay un rezago. Y este rezago se ha dado, por ejemplo, ahorita porque ellas ya pueden hablar más, ¿no? Eso es lo que te dicen. Es que ahora ya me expreso mejor, ya puedo hablar más sobre esto. Y eso es porque dentro de este proceso terapéutico se dan las herramientas para que ellos mismos expresen sus sentimientos y sus pensamientos. Y esto, por ejemplo, la parte del apoyo emocional a los padres no se comparte porque es confidencial. Sin embargo, ellos saben que están yendo a apoyo emocional. En la parte de hábitos de estudio, algunas veces los padres tienen asesoría externa. Hacemos también reuniones con los asesores externos. Y entonces, ese es el trabajo. O sea, el trabajo de pensarse como un equipo, en donde nadie gana más, en sentido de que yo me ponga una etiqueta más, sino más bien hacer que el que gane este proceso de trayectoria sea el propio alumno. Y el acompañamiento de la familia. No es fácil, no es una situación que transite con ligereza. Al contrario, esta parte compleja se hace un sistema complejo, como es la familia. Y el acompañamiento dentro de lo que es la educación superior, creo que es un reto muy importante para la universidad, para la sociedad. Pero pues bueno, es un caminito que vamos. Para nosotros también fue muy importante el acompañamiento a los profesores, y este último semestre se dio un taller que ustedes nos dieron afortunadamente con mucho interés para los profesores sobre educación superior y discapacidad. Y eso abre también camino para los estudiantes. Sí, reconocemos que al ser el docente el que está al frente del aula, al ser el docente el que está, digamos, involucrado en toda esta cuestión de las estrategias de aprendizaje, que es el docente, digamos, el responsable de la formación del estudiante, requiere de este tipo de herramientas, ¿no? Que pudiera pensarse que son especiales o que son diferentes o qué sé yo, ¿no? Por tratarse de la condición de un alumno con discapacidad. Sin embargo, es básicamente ese compromiso que ellos presentan en innovar esas prácticas, ¿no? Y lo que les comentábamos justo en este curso, cuando se planifica, no se planifica solo para el estudiante con discapacidad, ¿no? Sino que se piense en que esa estrategia que va él a plantear no solamente le va a servir al estudiante con discapacidad, sino a todos sus estudiantes, ¿no? Que al igual que el estudiante con discapacidad tiene diferentes necesidades educativas, tiene diferentes estilos de aprendizaje, diferentes estrategias, que a lo mejor una sola estrategia no va a funcionar para todos, pero que se pueden ir adaptando, ¿no? Y justamente esa es la inquietud que nos hemos encontrado, ¿no? En diferentes unidades académicas, de cómo voy a hacer una planeación para un estudiante y luego otra para todos los demás, ¿no? O cómo me voy a enfocar en uno y luego en los otros, ¿no? Quizá esta cuestión de hacerles ver que lo que hacen cotidianamente lo pueden implementar para el estudiante con discapacidad sería como suficiente para poder propiciar este desarrollo del estudiante. Quizá no habría tanto miedo en el profesor, en el docente, de poder
entrarle, por decirlo de alguna forma, al proceso educativo de estos estudiantes o de la condición de estos estudiantes en estas condiciones, ¿no? Y bueno, nos han platicado esta parte de la familia y esta parte de del docente. ¿Qué experiencias les han comentado los estudiantes? ¿Se han sentido acogidos? ¿Se han sentido apoyados? ¿Cómo ha sido pues esta inclusión para ellos? Pues los estudiantes sí se han sentido como muy acompañados. Sí, cada duda que tienen van con nosotros, necesito esto, ¿sabes qué? Me pasa esto, no me siento a gusto con este tema, tengo dificultades. Entonces nosotros al momento que nos dicen eso los alumnos, es tratar de canalizar, ok, bueno, entonces a lo mejor necesitas asesoría para cuestiones de aprendizaje o necesitas asesoría en cuestiones emocionales, ¿no? Pero hemos tenido muy buenos resultados, los alumnos se han comprometido mucho con nosotros, como nosotros con ellos, y sí hemos visto bastante avance en ellos. De hecho, ayer, no sé, Cari, si quisieras narrar la parte de un alumno donde se hizo una reunión con los profesores, ellos mismos, al momento que ustedes, porque fueron ustedes, les dan como la estrategia general en una pequeña reunión. Por ejemplo, una de las maestras dice, ya entendí cómo lo voy a hacer. Entonces fue muy interesante porque el alumno diseñó su material didáctico junto con sus terapeutas externas para poder estudiar. Lo trabajó también con la tutora de la facultad para poder estudiar. Pero entonces él llega con su material pensando que él va a utilizar su material a la hora de un examen especial que tenía que hacer. Pero le dice la doctora, no, yo te traigo el material. Y bueno, no tenemos video, pero es muy interesante porque la maestra lo que hace es hacer un rompecabezas de un esquema anatómico. Bueno, hace el rompecabezas, hace un memorama y hace unos dibujos donde el alumno tiene que asociar por color y por forma, ¿no? Y por distribución de los órganos que se iban a revisar. Bien, vamos a un siguiente corte y por favor en el siguiente bloque nos siguen contando esta interesante experiencia. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Nos contaba la licenciada Karime cómo fue esta experiencia de este examen. Lo voy a llamar diferenciado porque implicó utilizar otras estrategias que no se realizó o no se utilizaron para el resto de los estudiantes, ¿no? Pero bueno, más que diferenciado podríamos decir que se utilizaron los ajustes razonables, ¿no? O las adecuaciones que se requieren para este tipo de condición. Por favor, licenciada. Bueno, continuando, la maestra hizo 3 diferentes actividades, rompecabezas, que el alumno tenía que colocar, guiarse por colores, por estructuras, pero lo más importante y que a mí me gustó es que no nada más era voltear las imágenes que fueran iguales, ¿no? Sino dar la función. O sea, razonar sobre ese proceso, qué está pasando, qué hace este órgano, qué función tiene. Entonces, nuestro alumno sí tuvo bastantes respuestas bien, o sea, sí sabía lo que era, para qué era, no nada más conocer el nombre, sino la función de, ¿no? Y para qué nos sirve a nosotros tal órgano. Entonces sí fue una experiencia muy, muy bonita. Además, ver a los maestros que nos apoyaron bastante, o sea, sí le dedicaron bastante tiempo en organizar el material para poder hacer ese examen. Entonces sí fue muy favorable, al alumno le favoreció muy, muy bien, sacó muy buena calificación. Entonces estamos contentos con este proceso que hicimos, ¿no? Este examen. Claro, Sí. claro, porque digamos se le está brindando al estudiante la oportunidad de demostrar que sí sabe hacer y con qué conocimientos cuenta, independientemente de la forma en la que lo presente, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que el alumno sepa o demuestre qué es lo que sabe hacer. Sí, y esto creo que es gracias a estas
entrevistas, se invierte mucho tiempo, a veces, si lo vemos así, en platicar con el otro. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta, fueron entrevistas a veces de 2 horas, ¿no? Pero es un momento importante de escucha para el profesor, que él en un pequeño espacio puede expresar sus propias inquietudes, porque a veces se piensa que un estudiante universitario, al enfrentarse a los retos profesionales, qué tan capaz es, ¿no? Y ahí es la respuesta. Yo misma como psicóloga, yo no sé de clínica, no sé de cuestiones educativas a fondo, sin embargo, me reconozco como psicóloga. Entonces, ahí es romper ese paradigma, ¿no? Que una profesión termina siendo una especialización, y una persona con discapacidad, igual que yo, va a tener el reto de especializarse. Y eso creo que a los maestros es mostrarles este camino de reflexión. Y cuando suceden estas reflexiones, pues encontramos esta respuesta de los maestros, ¿no? Que ellos mismos nos sorprendieron a nosotros cuando llegaron ellos. Bueno, en este caso la doctora llegó con su material ya hecho, ¿no? Hasta el mismo alumno se impresionó y como dijo, ¿no vamos a usar mi material? No, aquí está, ¿no? Y con la paciencia, bueno, de verdad, sí lo puedo decir, una paciencia amorosa, ¿no? Porque el otro requiere ese acto amoroso de nosotros, y se vio. Mira, vas a hacer esto primero y luego vas a hacer esto después. Cuando termines esto, vamos a empezar esto. ¿Cuál prefieres empezar? ¿Con cuál te sientes más seguro? Con esta. Ok, en esto. Vamos a ver, aquí está el material. Te voy a repetir las instrucciones, ¿no? O sea, esa parte pausada, no arrebatada, es lo que da el contacto con el otro, y reconocer lo que sí va a poder realizar, ¿no? Claro. Además de brindarle la confianza al alumno, ¿no? El hecho de decirle con cuál te sientes seguro, el alumno fue, wow, con este me siento seguro porque es el que yo me sé más, he estudiado más y con este empiezo, ¿no? Entonces sí le brindó mucha confianza, y durante el examen era, ok, a ver, vamos a relajarnos, no vamos a estar nerviosos, vamos a respirar, vamos a tomarnos un segundo y volvemos a continuar, ¿no? Entonces esta parte sí fue muy interesante y muy importante, porque además a la doctora le da como pautas para que ella también a sus demás alumnos pueda implementar esas estrategias, porque vio que sí hay resultados muy muy favorables, ¿no? Claro, y que se sale de este estándar, digamos, del examen y el examen oral y la presentación, qué sé yo, ¿no? Permite al estudiante también desarrollar la creatividad, ¿no? Y al mismo docente buscar nuevas formas de docencia o de enseñanza, ¿no? Incluso en esta parte de que es más complicada lo que es la evaluación, ¿sí? Que se piensa que se tiene que solo memorizar o qué sé yo, ¿no? Entonces sí, esta experiencia que nos cuentan me parece muy muy interesante, y qué pena que no está documentada en video, porque sí nos serviría de ejemplo para otros profesores en esta cuestión, como bien lo plantean, del tiempo que se requiere en esta condición de discapacidad, ¿no? Porque, digo, hemos tenido otras experiencias con docentes de, es que yo tengo que cubrir el programa y esto me quita tiempo, y la evaluación la tengo nada más en 1 hora, y con él, etcétera, ¿no? Sí nos da, digamos, herramientas también a nosotros como programa para poder también compartirla a otros docentes, que se vaya reproduciendo este tipo de exámenes, ¿no? La aplicación de estas adecuaciones, de estos ajustes, dependiendo de la condición o de las habilidades y conocimientos del estudiante. Y saber que estamos en una comunidad, porque el docente también tiene retos con los otros estudiantes, ¿no? Dentro del mismo espacio. Pero también es sensibilizar a los compañeros. Eso creo que es un trabajo muy importante, que nosotros al hacerlo con el docente, lo hacemos con los estudiantes, ¿no? Recientemente, por ejemplo, una maestra me decía, es que los alumnos, ¿qué van a decir si yo pongo algo diferente?
y que no, es que no necesitas poner algo diferente. Inclúyelos. Él tiene que más bien generar la inclusión para todos. Así es. No al revés. Si tú lo ves en ese proceso, entonces no vas a lograrlo. Más bien, tienes que hacer que ellos se incluyan en esas necesidades de que todos tenemos diferencias. Y ante esto, entonces tú vas a encontrar los retos. O sea, si es, yo le explicaba, ¿no? Si tú vas a poner un ensayo, pues bueno, ¿cuántos de tus alumnos realmente saben escribir un ensayo? Claro. Entonces vas a encontrar que todos son como niños, porque están empezando a entender un lenguaje científico. Entonces, a través de eso, pues bueno, regrésate con ellos, pero juntos, ¿no? Ujú. Y entonces ahí es esta comunidad. Yo lo que puedo pensar para todas las unidades, creo que no hay un proceso único. Cada unidad tiene esta oportunidad de construir su proceso. Sin embargo, sí hay cuestiones metodológicas que se deben de pensar y cuestiones teóricas. A nivel metodología es sí, como tú dices, ir dejando evidencia de qué es lo que sí nos funciona y qué es lo que no nos funciona, Claro. ¿no? Y en este caso nosotros estamos haciendo, por petición de la dirección, nuestro manual de procedimientos. Y cada vez vamos quitando y poniendo. Y a veces hasta los mismos muchachos nos dicen, no, esto no funcionó. No, entonces ya no lo hacemos, ¿no? Claro. Y eso pues va dejando. Hoy tenemos ya expedientes resguardados, ¿no? Por cuestiones de confidencialidad, donde se va resguardando estas entrevistas, estas conversaciones con ellos, y ahí tú te vas dando cuenta del avance que se va teniendo con ellos. Y la otra parte, el saber que como no hay una regla, es llegar a acuerdos a todos los niveles. Con todos es en qué estás dispuesto para hacer, cuáles son tus dudas, que sería la escucha. La escucha es lo más importante. Dedicarnos un poco de tiempo a escuchar al alumno, al docente, a la propia institución, ¿no? Porque nosotros nos hemos sentado para escucharnos, ¿no? De saber, oye, es que tengo ahora duda, cuándo nos reunimos, cómo hacemos, porque al final es que logremos el que un alumno llegue a concluir una meta. Claro. Bueno, dentro de esta escucha que menciona la maestra Rosy, también nos hemos puesto a escuchar, y algo que es muy importante, a sus compañeros de sus alumnos, ¿no? Entonces, porque sus compañeros también tienen bastante información para nosotros, desde qué es lo que le favorece al alumno, qué estrategia le favorece, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus temores, y hasta el hecho de, ok, ¿cómo voy a ser su compañero? ¿Qué tengo que hacer para ser su amigo? ¿No? Entonces esta parte también de escuchar a sus propios compañeros de estos alumnos nos ha enriquecido bastante en todo lo que es los expedientes de los mismos chicos. Sí, hablaban de la tutoría que se ha implementado, pero a nivel de la docencia. Uh-huh. ¿Hay tutoría de pares? No, bueno. ¿Sí? ¿Le parece si me responde esta pregunta en el siguiente corte? Ajá, claro que sí. Ahorita regresamos. Estamos de regreso en este espacio radiofónico del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, platicando con la maestra Rocío y la licenciada Karime sobre la inclusión educativa en la Facultad de Comunicación Humana. Nos fuimos a corte haciéndole la pregunta sobre la tutoría de pares. Uh-huh. Nos decía que no. Nosotros lo tomamos con mucha delicadeza, porque sí ya hemos vivido la experiencia, pero a veces es gratificante para el estudiante acompañar a su compañero. Uh-huh. Pero a veces también puede ser un reto como difícil para él. Entonces, más bien lo que nosotros tratamos de hacer es que el docente dentro del salón de clase sea más bien como esta zona de desarrollo próximo, uh-huh, como Vygotsky lo plantea, okay, que sea el maestro quien propicie a través del trabajo en equipo que pueda hacer el vínculo. Vínculo de dos maneras, como lo decía Karime, una amistad, porque bueno, un principio que yo aprendí es que debe de tener al menos un amiguito.
¿no? Al menos un amigo, porque sí nos ha tocado que les cuesta trabajo. Así es. Y entender también la lógica del otro, pues son dos lógicas, son dos modelos de pensamiento, y entonces que al menos tenga un amiguito. Y ya con ese logro, entonces podemos hacer que esta amistad pueda fluir dentro y fuera del salón de clase. Y con el resto, que también pueda generarse que ambos están aprendiendo. Y es en ese sentido, porque sí nos ha tocado experiencias de saturación, porque también la persona con discapacidad, también en esta necesidad de aprender, pues puede rebasar límites en la convivencia con el otro. Y eso es algo que también se tiene que enseñar, ¿no? Que hay límites, los límites son muy importantes, porque algo que, por ejemplo, una alumna se fue a un examen extraordinario y vinieron todas las amiguitas, es que se fue extraordinario, pero pues nosotros ya habíamos monitoreado que no entregaba tareas, yo ya había hablado con ella, tienes que entregar tus trabajos, ¿no? Y cuando regresa una de ellas dice, es que no entrega trabajos, ya le dijimos que entregue trabajos, ¿no? Entonces, pues bueno, ella tiene que saber sus consecuencias, y se fue extraordinario. ¿No? Y ahora ya no se sale de clase. El otro día un maestro decía, es que se salió enojada, yo seguí mi clase, pero como fue el maestro también el semestre pasado, y ahora es también maestro en este semestre, dice, pero ¿qué crees? Que ya se fue, pero regresó, y se regresó a trabajar, ¿no? Entonces también es eso, o sea, es mostrarles a ellos límites de manera respetuosa, de manera asertiva. Sí, claro, lo que se dice la formación integral, no solamente de conocimientos o la disciplina, sino esta cuestión de las competencias valores, básicas. Así es. Bueno, antes de todo esto no les pregunté, ¿cuántos alumnos tienen? Ahorita tenemos que con trabajo 10. Sin embargo, hay otras situaciones que van más hacia un nivel emocional, que no es que la línea de diferenciación es muy muy frágil, pero con los que estamos trabajando ahorita son 10. ¿Y qué tipo de discapacidad están presentes? Discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad motora y auditiva. Y bueno, y la cuestión emocional. Sí, que es la considerada dentro de las psicosociales, algo así, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, la población pues es variada. Acaba de egresar el semestre pasado, me parece, una compañera que usaba silla de ruedas, ¿no? Que es de las primeras que entraron con el programa de inclusión, sí, y que bueno, ya estamos viendo cómo a partir de la creación del programa y de su inclusión en las aulas universitarias han ido egresando, ¿no? Ya van 3 o 4 personas que ya egresaron, y qué bueno que en esta facultad sí se, digamos, se reconoce y se acepta esta diversidad, ¿no? Bien, antes de continuar con el tema y cerrarlo, le voy a pedir a la psicóloga Mayra que nos recuerde sobre el evento que se está llevando a cabo en el Auditorio Emiliano Zapata. Bueno, el evento es la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down y se está llevando a cabo en el Auditorio General Emiliano Zapata de aquí de la Torre de Rectoría. Y bueno, les voy a compartir un poquito las actividades que va a haber. Está una conferencia que lleva por nombre Sí se puede luchar contra la adversidad, y es por un estudiante que tenemos con síndrome de Down. Él se denomina el primer conferencista morelense con síndrome de Down. Hay 2 bailes regionales por los CAM y también una pieza musical de otra estudiante que tenemos en la licenciatura de música en la Escuela de Teatro, Danza y Música. Y bueno, algunos datos ya estadísticos sobre el síndrome de Down. Entonces los invitamos a que estén participando. El evento inició a las 10 y termina hasta la 1. Entonces todavía hay tiempo de poder disfrutar de estas actividades. Sí, los invitamos pues cordialmente que asistan. Es una, como decía Mayra, una actividad conjunta con el Departamento de Educación Especial del IEBEM. Y bueno, está interesante y va a estar muy entretenido, ¿no? Maestra, licenciada, vamos a cerrar el programa. ¿Quisieran compartirnos algo tanto de la
facultad como que lo que quisieran compartir con las otras unidades académicas. A mí me gustaría, bueno, dejar los puntos que para nosotros sí han funcionado. Primero, escuchar a la comunidad, sí darse la tarea de la escucha, a través de lo que sería una entrevista, una conversación corta, pero que se sienta el docente, el alumno, escuchado. Y con los padres, también saber escuchar y también saber compartir con asertividad cómo se observa el alumno dentro de la facultad. Sus procesos, estos procesos que nosotros hemos compartido, de ir dejando evidencia, y la parte escrita que debe ser muy cuidadosa. Ahí sí debe ser con mucho cuidado lo que se comparte de manera escrita, primero por una cuestión confidencial y de transparencia. Y la siguiente, no tener miedo a experimentar, a jugar, a transitar hacia lo que sería el diálogo con el otro y pues va a dar la ligereza, porque a veces somos demasiado rígidos porque nos sentimos estresados, pero no, o se puede compartirse de una manera en que pueda ser un proceso ligero y serio. Uh-huh. Y bueno, creo que tener paciencia, porque los procesos no son muy rápidos. El citar a un papá, incitar a los mismos alumnos, maestros. Y bueno, creo que los procesos que mencionó la maestra Rosy son muy, muy, muy importantes, y considerar, y cada unidad va a saber cómo manejarlos, ¿no? Cada unidad va a saber cuáles son sus ventajas, cuáles son sus dificultades, para poder sacar a flote esas cuestiones y no dejar al lado la cuestión o la trayectoria escolar. Creo que de estos alumnos tenemos que estar ahora sí que con lupa, revisando si aprobó la asignatura, qué asignatura va a cursar el siguiente semestre, estarnos adelantando un poquito más a lo que va a ser el siguiente semestre. Entonces, muy bien, pues muchas gracias. Nuevamente quiero felicitarlas, bueno, primero agradecerles por su presencia y felicitarlas por todo este trabajo de inclusión que han estado realizando y la sistematización del mismo, ¿no? Vamos a tomar en cuenta también nosotros desde el programa esta experiencia para poder también asesorar o guiar a las otras otras unidades académicas en este sentido, ¿no? Muchas gracias. Le agradecemos a Imer en cabina que hace posible esta transmisión. Mayra, nos vemos la próxima semana. Los esperamos ya con la presencia del doctor Eliseo Guajardo.